Los senderos de las lágrimas, crónicas de una colonización sangrienta. En los Estados Unidos hoy hay 574 naciones indígenas reconocidas legalmente. Probablemente antes de la colonización europea en América del Norte, en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, había más de 1.500 naciones con territorios tradicionales, con lenguas propias y culturas diferenciables. Hoy, incluyendo las naciones que existen en Canadá, son unas 700 naciones sobrevivientes. Se les denomina naciones, tribus, pueblos, bandas, comunidades o aldeas, pero se trata de pueblos con antiquísimas tradiciones que comparten historias, modos de ver el mundo, formas de relatar sus mitos y leyendas. Son más de 700 naciones que viven en la exclusión y la invisibilidad. Es difícil, cuando no imposible, recordarlas a todas. No daría el tiempo de esta presentación ni nuestra energía para repasar los inventarios y mencionarlas. Por esa razón queremos enfocar nuestro interés en 11 pueblos nativos de Norteamérica que se caracterizaron por su resistencia y en la actualidad por su resiliencia frente a los sucesivos embates destructivos, generalmente genocidas, con los que fueron desplazados de sus tierras ancestrales a los márgenes de la existencia, la pobreza y la dependencia. Fueron desplazados en forma sangrienta y dramática, muchos de ellos forzados a una emigración de cientos o miles de kilómetros, sin transporte, sin medios, sin alimento, generalmente en las peores condiciones climáticas y materiales. Son los senderos de las lágrimas. Los protagonistas de los senderos de las lágrimas fueron los cheroquíes, los chicasós, los choctós, los creeks o muscogí, los seminolas, los apaches, los lakotas, los navajos, los shoní, los cheyennes, los iroquois y muchos otros que sufrieron un destino similar. Los casos de los éxodos fatídicos de los cheroquíes y los choctós son sintomáticos y a ellos nos vamos a referir. El nombre, Sendero de las Lágrimas, Trail of Tears, es la denominación que recibió el traslado forzado desde sus tierras ancestrales por los Estados Unidos del pueblo choctó en 1831 y de los cheroquíes en 1838. Como consecuencia de esta migración, se calcula que murieron casi 10.000 cheroquíes y choctós. En el idioma cheroquí, este acontecimiento se denomina Nuna Daul Isunii, que en español podría traducirse como el camino donde nosotros lloramos. La deportación cheroquí fue el resultado de la aplicación del Tratado de New Eshota o Nueva Eshota, un acuerdo basado en el Acta de Remoción India de 1830 que obligaba a intercambiar territorios de los pueblos nativos en el este por otros al oeste del río Mississippi, pero que nunca fue aceptado por los dirigentes elegidos por la tribu ni por la mayoría del pueblo cheroquí. De hecho, se aprobó una ley por la cual los cheroquíes podían permanecer en los estados de Georgia y Florida, donde el acta de remoción india, que los cheroquíes habían denunciado en los tribunales, quedaba temporalmente anulada. A pesar de ello, el presidente estadounidense Martin Van Buren hizo caso omiso de la nueva ley y despachó tropas federales para reunir a unos 17.000 cheroquíes en campamentos antes de desterrarlos al oeste. La mayoría de las muertes ocurrieron debido a las condiciones climáticas, al hostigamiento racial de los estadounidenses y la inadecuada planificación gubernamental de los víveres y alojamientos necesarios para acometer la operación.
Después de reunir a los cherokees, fue la propia nación cherokee que no tuvo más remedio que organizar la mayor parte de la emigración. La tensión entre el estado de Georgia y la nación cherokee derivó en una crisis debido al descubrimiento de oro cerca de Dahlonega en 1829. Eso originó una fiebre del oro que llevó a que mucha gente comenzara a invadir las tierras cherokee. Cuando Georgia quiso extender las leyes estatales sobre las tierras tribales cherokees, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los cherokees no eran una nación soberana e independiente y por tanto se negó a atender el caso. El presidente Jackson defendió firmemente la deportación de los nativos al oeste. Con el Indian Removal Act de 1830, el Congreso de los Estados Unidos concedió a Jackson autoridad para negociar tratados de remoción en los que se intercambiaba territorio indio en el este por tierras al oeste del río Mississippi. La rápida expansión de la población de los Estados Unidos a principios del siglo XIX produjo tensiones con las tribus indígenas norteamericanas localizadas al interior de varios estados. Mientras los gobiernos estatales no querían tener enclaves indígenas independientes al interior de sus fronteras estatales, las tribus indígenas no querían ser reubicadas ni tampoco renunciar a sus identidades. Con el pacto de 1802, el estado de Georgia había desistido de sus reclamos al gobierno nacional por los territorios al oeste, los cuales se convirtieron más tarde en los estados de Alabama y Mississippi. A cambio de ello, el gobierno nacional le prometió que finalmente pactaría tratados para reubicar a todas las tribus indígenas ubicadas al interior de Georgia, y por lo tanto dándole a esta última el control de todo el territorio al interior de sus fronteras. Sin embargo, los cherokees, cuyas tierras tribales ancestrales se superponían con las fronteras de los estados de Georgia, Tennessee, Carolina del Norte y Alabama, rehusaron moverse. Ellos establecieron una capital en 1825 en la ciudad de New Eshota, cerca del actual Calhoun, en el estado de Georgia. Además, y guiados por el jefe principal John Ross y por Major Rich, portavoz del Consejo Nacional Cherokee, los cherokees adoptaron una constitución escrita el 26 de julio de 1827, declarando a la nación cherokee como una nación soberana e independiente. Con la reelección de Andrew Jackson en 1832, algunos de los oponentes al traslado cherokee comenzaron a cambiar de postura. Mientras tanto, anticipándose a la remoción de los cherokees, el estado de Georgia comenzó a realizar pujas para dividir las tierras tribales cherokees entre los georgianos blancos. Frente a la inminencia del traslado, la nación cherokee se dividió en dos grupos: los cherokees del oeste, encabezados por el comandante Rich, y los del este, que continuaban reconociendo la autoridad del jefe John Ross como jefe de la nación cherokee. El gobierno de los Estados Unidos propuso pagar a los cherokees $4.500.000 para que ellos mismos se trasladaran. El Consejo de la Nación Cherokee rechazó la propuesta en octubre de 1835. A una convocatoria para reunir a los cherokees que supuestamente aceptarían el tratado de remoción, asistieron solo 500 cherokees, de entre varios miles. Y en 1835 firmaron o marcaron con una X 20 partidarios de la remoción cherokee, el llamado Tratado de New Eshota. El jefe Ross, tal como era de esperar, no lo hizo. Las firmas conculcaban la ley de la nación cherokee, que se había aprobado en 1829, pues esta castigaba la cesión por escrito de las tierras cherokee con la pena capital. Ni un solo oficial del Consejo Cherokee firmó el documento. Este tratado entregaba todo el territorio cherokee al este del río Mississippi a los estadounidenses. Pese a las protestas del Consejo Nacional Cherokee y del jefe Ross, argumentando que el documento era un fraude, el Congreso ratificó el tratado el 23 de mayo de 1836, aunque por una mayoría de un único voto. Por su parte, los Choctaws sufrieron los efectos del tratado llamado The Treaty of Dancing Rabbit,
el arroyo del conejo que baila. Este fue el primer tratado de deportación que entró en vigor conforme a la ley de deportación indígena. El tratado se dio alrededor de 45.000 kilómetros cuadrados de la nación Choctaw, en lo que ahora es Mississippi, a cambio de unos 61.000 kilómetros cuadrados en el territorio indio, ahora llamado Estado de Oklahoma. Después de ceder sus tierras, los Choctaws emigraron en 3 etapas. La primera en el otoño de 1831, la segunda en 1832 y la última en 1833. El Tratado de Dancing Rabbit Creek fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos el 25 de febrero de 1831 y el presidente estaba ansioso por convertirlo en un modelo de eliminación. Alrededor de 15.000 Choctaws dejaron la antigua nación Choctaw para el territorio indio, que es gran parte del estado de Oklahoma en la actualidad. La palabra Oklahoma en Choctaw significa gente roja. Las estimaciones de finales del siglo XX indican que entre 5.000 y 6.000 Choctaw permanecieron en Mississippi en 1831 después de la primera eliminación. Durante los siguientes 10 años fueron objeto de crecientes conflictos legales, acoso e intimidación. Los Choctaw describieron su situación en 1849. Nuestras viviendas fueron derribadas y quemadas, nuestras cercas destruidas, el ganado en nuestros campos y nosotros mismos fuimos azotados, esposados, encadenados y abusados personalmente, hasta que por tal trato algunos de nuestros mejores hombres han muerto. Las mudanzas continuaron hasta principios del siglo XX. En 1903, otros 300 Choctaw de Mississippi fueron forzados para que se mudaran a Oklahoma. La nación Choctaw continuó existiendo hasta que se creó Oklahoma como estado. Su gobierno fue desmantelado bajo la ley Curtis, junto con los de otras naciones nativas americanas en el antiguo territorio indio, para permitir la admisión de Oklahoma como estado. Sus tierras comunales fueron divididas y asignadas a hogares individuales bajo la ley Dawes, para aumentar la asimilación como agricultores al estilo estadounidense. Estados Unidos declaró que las tierras comunales restantes, después de la asignación, eran excedentes y las vendieron a los colonos estadounidenses. En el siglo XX, los Choctaw se reorganizaron y fueron reconocidos por el gobierno como la nación Choctaw. Los descendientes de los Choctaw, que se quedaron en Mississippi, se reorganizaron como la Banda de Indios Choctaw de Mississippi en 1945 y obtuvieron el reconocimiento federal. Finalmente, los Senderos de las Lágrimas se reprodujeron con muchos pueblos nativos más. En próximos videos trataremos de describir las crónicas de su resistencia y de su resiliencia a través del tiempo y hasta la actualidad.